Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Estamos en la clase número 6. Como estaba diciendo, vamos a hablar de un tema que es bastante popular hoy en día dentro del pentecostalismo. Todavía no supera para nada el dispensacionalismo, porque el movimiento pentecostal surge dentro del dispensacionalismo y han pasado 100 años o más de 100 años y todavía está arraigado esta visión escatológica dentro del pentecostalismo. Pero como dije, han empezado a surgir voces. Por ejemplo, podemos hablar de Craig Keener, que es uno de los exégetas más grandes a nivel mundial ahora mismo en el Nuevo Testamento, y él es pentecostal. De hecho, he estado leyendo, detuve un poco por preparar las clases, Hermenéutica del Espíritu, pero ese libro está buenísimo, Hermenéutica del Espíritu. Me gusta mucho cómo Skinner trabaja con el continuismo dentro de la experiencia de nosotros y dentro de su manera de hacer exégesis. Pero una de las cosas que él hace ahí en Hermenéutica del Espíritu es criticar al dispensacionalismo. Después, cuando tengan oportunidad, véanlo. Eh, en parte, quizás tiene cierta razón en lo que critica, pero también hay que decirlo, vamos a ver en la próxima clase, que hay muchas ideas del dispensacionalismo clásico y revisado que se han ido, que por lo menos en el nivel académico, se han ido superando, aunque en el pueblo en general todavía no se han superado. Pero nada, eso es la próxima clase. Solamente quería decirle que Skinner, como le dije, es un premilenialista histórico. Él tiene esta misma concepción que es la que vamos a estar viendo hoy y es un erudito pentecostal. Y de igual manera, hace poco yo estaba leyendo no fue a Strongstad, el apellido de Strongstad. Y, y de lo que estaba hablando de escatología, o de la manera en la cual él estaba hablando, yo creo que fue la teología carismática de Lucas y Hechos, creo que era la que estaba leyendo. Y hay cierto uso que él le da al continuismo que se parece mucho a lo que creía el dispensacionalismo y no me gusta porque es esta idea, vamos a verlo de la semana que viene, pero dentro del dispensacionalismo, especialmente el clásico y revisado, había como una camisa de fuerza dentro de las dispensaciones, no hay una fluidez entre una y otra dispensación. Entonces, es como si el plan de Cristo cambiara entre dispensaciones. Y eso, dentro de la mente de Strongstad, eh, permite que haya periodos de cesación de la obra del Espíritu Santo, de los carismas del Espíritu Santo. Y entonces, para mí, es problemático yo pensar que hay momentos de una cesación completa. Yo puedo estar de acuerdo en que hay momentos en los cuales las manifestaciones quizás bajan y otros momentos de avivamiento que de momento se vuelven otra vez grandes, pero decir que hay una cesación temporal para mí es bien peligroso porque básicamente nosotros le jugamos el juego a los cesacionistas si nosotros decimos eso, porque ese es uno de los argumentos que ellos usan, que hay unos tiempos específicos de cesación. Pero nada, eso es para la próxima clase. Volvamos entonces al premilenialismo histórico. Y uno de los libros más famosos quizás es el libro de La Esperanza Bendita. Y yo estuve trabajando con ese libro para esta clase. Estuve trabajando con un ensayo de Douglas Moo, que es post-tribulacionista y premilenialista. Así que vamos a ver un poquito de esa idea en esta noche para comprender un poco cómo es que piensan ellos y que cada uno determine si está de acuerdo con lo que dicen ellos o no está de acuerdo. Así que avanzamos. Así que hoy vamos a mirar un poco de cuáles son los fundamentos bíblicos, las bases escriturales que tiene el premilenialismo histórico.
Y una de las características dentro de su cosmovisión es, y lo vamos a ver más adelante, es que ellos son post-tribulacionistas y ellos creen en un milenio literal. Por eso es que son premilenialistas. Así que son premilenialistas post-tribulacionistas. Y vamos a mirar un poquito dentro de lo que vamos a estar examinando. Va a estar por ahí la perspectiva de Douglas Moo y de George Lapp. Y entonces, yo me pregunto si se puede ubicar el premilenialismo histórico, desde ahora voy a decir PH porque es más corto, más sencillo, dentro de la escatología histórica. Que eso es una de las pretensiones. De hecho, por eso es que ellos usan el nombre de histórico, porque la pretensión es que esta versión del premilenialismo es la que en realidad se sostuvo a lo largo de la historia de la iglesia hasta que en el siglo XIX viene Darby y sistematiza el dispensacionalismo. Ese es el trasfondo de por qué ellos usan este nombre de dispensacionalismo histórico. Lo curioso es que esta idea de la existencia de un dispensacionalismo y de un premilenialismo histórico que se usó para diferenciarse del dispensacionalismo surge también probablemente tarde en el siglo XIX. Así que esta diferencia es una construcción de, de final del siglo XIX y que se hace más importante ya a principios y mediados del siglo XX. Así que seguimos. Un segundo aquí que me está tapando esto. Ahora sí. Y una de las claves para hablar y entender el post-tribulacionismo es entender a qué se refiere la Biblia con la tribulación. A mí me gustaría que alguien, algún voluntario, me diga qué entiende dentro de su cosmovisión, de lo que sea su escatología ahora mismo, qué es para usted la tribulación. Alguien que se atreve y me diga, yo creo que la tribulación es esto, es lo otro. ¿Qué piensan? Vendrá para mí, no sé, el juicio de Dios o no, o la tribulación, O sea que tú piensas que la tribulación es sinónimo del juicio de Dios a la tierra. Claro, o sea, es que, no sé, en el sentido, en la última tribulación, muchos como que ven la parte negativa de, digamos, que siempre no, que el juicio, y yo siempre trato de decir que en vez de darle el juicio, de darle el miedo a la gente, decirle de las cosas que van por venir, como darle una bienaventuranza, decirle que Cristo viene pronto. O sea, trato de darle un poco de más ánimo, pero cuando uno escucha por lo general tribulación es como el juicio de Dios, por lo que yo tengo Eh, entendido. una pregunta, me dijiste la última tribulación. ¿Significa que va a haber más de una tribulación? ¿Significa que ya ha pasado más de una tribulación? ¿Por qué mencionaste la última tribulación? Claro, como que uno está esperando que como que venga no, como la gran tribulación, como que falta que venga todavía cuando venga Cristo, así como así yo tengo entendido. O sea que han habido otras tribulaciones pasadas, pero se espera otra tribulación futura más grande. Sí, como la gran tribulación, sí, exactamente, como que las tribulaciones anteriores, no sé, eso, cuando fueron perseguidos los judíos por los romanos y Ajá, ajá. diferentes cosas así. Ah, ok, Pero perfecto. ahora como que vendría la gran, así como la definitiva para la segunda venida. Ok, ok. Es para saber qué piensan. Alguien más que se anime. Aquí hay conmigo 19 Hola, personas. hola. Adelante, adelante, te bendiga. El, bueno, yo creo que dentro de las iglesias, eh, cuando hablan de la gran tribulación, yo creo que
es erudito, no erudito, lo asocia mucho a una canción que tenía, que le Marino. tenía, correcto. Entonces yo creo que cuando hablan de eso, o de hecho cuando hablan, conversan, siempre lo asocian a eso, O sea, a que catástrofe, a o películas sea, de... Yo creo que Cristo eso vino, es lo que está en la Cristo mentalidad vino. de muchos, correcto, creo yo. Sí, sí. No, y eso es interesante porque muchas veces nuestra himnología, y yo creo que eso lo ha dicho el pastor Elías Chávez, nuestra himnología dice mucho de cuál es nuestro pensamiento. Si uno quiere saber qué es lo que piensa una comunidad, lo que tienes es que escuchar lo que ellos cantan, porque eso te va a ayudar a entender qué es lo que piensan. Así que sí, ese era... y es bien interesante cómo una canción puede ser no sé si decir importante o tan emblemática o tan, ay, no sé si decir efectiva o tan impactante que yo estoy seguro que además de ti hay muchos que cuando decimos la gran tribulación, lo que piensan es en Marino, en la canción de Marino, definitivamente. ¿Alguno más que quiera opinar? Sí, por acá. Bueno, lo que solamente decir que la tribulación, bueno, la iglesia siempre ha sido atribulada, digamos, y perseguida, tal vez acá en nuestro sector no, pero a lo largo Jesús lo dijo, o sea, en el mundo tendréis aflicciones y, bueno, de hecho vemos lo que es unas ciertas persecuciones que hubieron Ujú, en ciertos periodos ciertos periodos de tiempo, muchos pensaban que estaban en tiempo de tribulación, pero ujú. creo que a lo que usted se refiere aquí es la tribulación, digamos, escatológica, que va a comenzar cuando ya la iglesia esté ausente, digamos, aquí en la tierra y esté presente con el Señor, y ahí viene lo que es la gran tribulación y vienen los juicios de parte de Dios, que son los 7 años y 3 años y medio. Entonces creo que a eso es lo que es lo que entiendo yo que estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, pues entonces que se refiere a que siempre ha habido momentos de tribulación, pero se espera una tribulación escatológica futura. Exactamente. Perfecto. Nada, pues hablando ya del premilenialismo histórico o de lo que se ha construido como el premilenialismo histórico, eh, ellos parten de la premisa, los que tienen esta idea, de que va a haber una tribulación escatológica futura. Y esto es importante porque si recuerdan, el posmilenialismo, pues no tiene esta idea de tribulación, porque ellos esperan que la situación en el mundo siga mejorando y mejorando y mejorando hasta que finalmente Cristo venga. Y entonces, la clase pasada, cuando hablamos del amilenialismo, dijimos que hay algunas corrientes que sí esperan una cierta tribulación escatológica, pero hay otras que no esperan tribulación escatológica. Así que esto que nos parece a nosotros tan dado, tan normal pensar que va a haber una tribulación escatológica, no todo el mundo piensa que va a haber una tribulación escatológica. Aunque hay que decir la verdad que la mayoría sí creen que va a haber un deterioro espiritual y social grande en los últimos tiempos, a lo cual llaman la tribulación. De igual manera, creo que no lo incluye aquí, pero por ejemplo, hay personas, la mayoría, esperan un anticristo escatológico, o sea, en el último tiempo, pero hay otras personas que dicen que el anticristo es quizá en realidad un sistema, que no tiene que ser una persona. Y en ese sentido, que quizás el anticristo es una figura que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Y no es solamente un solo anticristo, sino muchos anticristos, y por eso se habla del espíritu del anticristo. Así que para que vean cómo estos pequeños detalles, que a veces nosotros lo damos por hecho, no todo el mundo lo piensa igual. Profesor, Ajá, buenas noches. bueno, Quiero tomarme del mismo tema de la tribulación o la gran tribulación, y ahí va mi pregunta, ajá, porque yo he escuchado mucho en relación a esto y siempre, o este último tiempo, he escuchado de algunos que hablan de una tribulación que se va a dar los 3 primeros años y medio, ¿verdad? Y después viene una gran tribulación. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña el premilenialismo o las diferentes corrientes?
o derechamente hay variedad, yo creo que por ahí va el tema, ¿verdad? Pero el tema de la tribulación y de la gran tribulación, que algunos tienen un discurso escatológico clarísimo de la profecía de Daniel, más las Ujú. copas de la ira que luego se derraman, ¿cierto? Las trompetas que se derraman en Apocalipsis. Pero ahí yo tengo esa duda que ahora quiero consultársela con respecto a, ¿hay una tribulación o hay una gran tribulación? O cuando la Biblia habla de eso, es lo mismo básicamente. Eso, profesor. Sí, eso vamos a verlo un poquito más en la próxima clase cuando hablemos del dispensacionalismo. Pero la idea, es, más o menos esta idea es que la época, la era de la tribulación es un tiempo de 7 años y en el mismo Daniel habla de tiempos y la mitad de un tiempo, pues se interpreta que son 3 años y medio. Entonces, se ha interpretado que va a haber dentro de ese periodo de 7 años, va a haber como 3 años y medio que quizás va a ser más de persecución hacia la iglesia, pero que va a ser como una era que va a haber la apariencia de que el mundo está mejorando por la obra del anticristo, por la manera de actuar del anticristo, pero después los próximos 3 años y medio, entonces sería la gran tribulación, que es este momento de cataclismos y de caos en todo el mundo. Así que es como que la primera mitad es como es una fantasía de que el mundo está mejorando y la gran tribulación en realidad viene en los próximos, la segunda mitad, que es los otros 3 años y medio. Más o menos esa es la idea de esta interpretación de lo que es tribulación y gran tribulación. Perfecto, perfecto. Y vamos a hablar un poco de eso. Usted, Sí. usted hablaba en la clase siguiente y ahí me tomo de otra pregunta que a lo mejor viene más adelante y no me quiero adelantar, pero dentro de esos 3 años y medio yo he escuchado una nueva variante que es la tribulacionista, ¿verdad? O mesotribulacionista que habla un poco de la mitad. Tiene que ver con lo mismo entonces, ¿verdad? Que dicen que a los 3 años y medio el Señor retira a la iglesia, digamos, para que no pase por la gran tribulación, pero sí pasa por la tribulación. Entonces sería como la separación o la división que separa una tribulación de la otra, que sería el arrebatamiento finalmente de la iglesia, terminado el periodo de tiempo de 3 años y medio. Eso, gracias, profesor. Exacto. Sí, esta idea piensa que divide la tribulación en las dos partes, la tribulación regular y la gran tribulación, y entonces el arrebatamiento sería a la mitad, porque entonces como el tiempo de juicio es la segunda mitad de la gran tribulación, o el tiempo de angustia es la segunda mitad, pues entonces la iglesia no está en esa segunda mitad. Y es un periodo de gran tribulación sin iglesia, aunque la iglesia sí pasa por la primera tribulación, que es la de los 3 años y medio. Sí, una Pero en consulta. realidad, de hecho, el libro que estaba leyendo de Lat habla un poco del tribulacionismo. Y yo había hablado anteriormente hay 2 libros del rapto, de 4 puntos de vista del rapto. Hay uno que está en inglés y español, y hay otro que está solamente en inglés. El más nuevo está solamente en inglés. En el más viejito, que es el que está en español, incluyen una posición de tribulacionismo. Pero ya en la versión más nueva, que es la que solamente está en inglés, y ya tiene unos cuantos años, no sé por qué no lo han traducido, esa no tiene un tribulacionismo. En vez de eso, tiene una postura que se llama preira. Así que dentro del mismo dispensacionalismo, porque el tribulacionismo también es dispensacionalista, y los preira también pueden ser dispensacionalistas. Así que por lo menos hay 4 tipos diferentes de maneras de entender el arrebatamiento. Está el arrebatamiento antes de la tribulación, está el arrebatamiento en el medio de la tribulación, está el arrebatamiento al final de la tribulación y está el arrebatamiento pre-ira. Que la diferencia es que el pre-ira lo que dice es no se enfoca tanto en la cuestión de la tribulación, sino en que en el momento que sea en el cual Dios va a derramar su ira sobre la tierra, en ese momento la iglesia va a ser quitada para que entonces la tierra experimente o sea afectada por la ira de Dios. Y la iglesia no va a atravesar este momento, este periodo de la ira de Dios. Eso es pre-ira. Una consulta. Ajá. El segundo periodo que usted menciona, también hay una postura de que dice que
ahí entra a Israel a juicio, si es que no me equivoco. Ahí entra Sí, Israel a los juicios de Dios, ahí donde mencionan unos pasajes de, creo que de Isaías, donde escapa a los montes, o si es que no me no, eso está en equivoco, Mateo ¿no? 24. Exactamente. Sí, perdón. Sí, vamos. De hecho, es que esto es dispensacionalismo, esto va más allá de esto que estamos hablando hoy, pero eh, hay posturas dispensacionalistas que entienden, por ejemplo, que hay en Primera de Tesalonicenses, no, en Segunda de Tesalonicenses 2, creo que se habla de el que retiene como que la ira de Dios, en inglés retainer. Y hay diferentes maneras de interpretar quién es ese que retiene que se derrame la ira de Dios. Algunos piensan históricamente que es el Espíritu Santo, y entonces esos piensan que en el arrebatamiento, cuando la iglesia sea quitada, también el Espíritu Santo es quitado. Entonces el mundo se queda sin Espíritu Santo. Eso es una postura. Hay otra postura que no piensa eso, que piensa que el Espíritu Santo obraba desde el principio y de una manera sigue obrando en los periodos de la tribulación y la gran tribulación. Pero es que esta parte ya es más del dispensacionalismo y de ver en qué momento, cómo es el arrebatamiento, qué detiene el arrebatamiento. Hay la postura dispensacional clásica, la más clásica, pensaba que en el arrebatamiento la iglesia se iba al cielo y nunca regresaba. La iglesia se queda por siempre en el cielo. Entonces, desde ese punto de vista, a los que están en el cielo no tienen ninguna, no le afecta en nada lo que esté pasando en la tierra. Y en ese momento, quien toma el rol de ser el vocero de Dios en la tierra, por así decirlo, es Israel. Es Israel convertido entonces, aceptando al Mesías. Y entonces ahí viene la interrogante de si el templo va a ser restaurado o no va a ser restaurado, si se van a restaurar los sacrificios, si no van a restaurar. Y entonces ahí hay mil maneras de ver y mil maneras de creer. Pero eso entonces lo vemos la próxima clase un poquito más. Por ahora, nos basta saber que el premilenialismo histórico piensa que la iglesia atraviesa por todo el proceso de la tribulación y la gran tribulación, si lo divides, no lo divides, como quiera, la iglesia atraviesa todo, porque es una posición que es post-tribulacionista. Entonces, mirando un poco los pasajes del texto bíblico que apoyan esta idea de la iglesia atravesando la tribulación o la gran tribulación, tenemos Mateo 24, del 20 al 21. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquí se habla eh, de esta tribulación escatológica justamente antes de que Cristo venga. Y es interesante, creo que no añadí en la presentación, no recuerdo si lo añadí, pero yo creo que está un poquito más adelante, pero lo digo ahora. Esta idea de la tribulación en realidad viene de Daniel, porque Daniel, no sé si Daniel 9, habla de la tribulación y de un evento que es de la abominación desoladora. Y eso se interpreta como lo que después en el Nuevo Testamento se habla de la tribulación. Pero hay un texto por ahí dentro de los deuterocanónicos o apócrifos, Primera de Macabeo, en el capítulo 1 hay un evento histórico que es que en el año 160 y algo antes de Cristo hay un general griego que se llamó Antíoco IV Epífanes. Cuando Antíoco entra en Jerusalén, Antíoco entra en el templo y entonces en el templo ponen una estatua de Zeus. Y no es algo raro porque los judíos anteriormente ya en el tiempo de los reyes habían puesto estatuas dentro del templo, pero bueno, viene Antíoco, es Daniel 12, pues es Daniel 12. Antíoco pone lo que ellos le interpretaron como la abominación desoladora.
que puede ser esto de haber puesto la figura de Zeus dentro del templo, creo que dentro del lugar santo, pero también sacrificaron un cerdo en el templo. Y esto es visto por Daniel como un periodo, como un momento de gran tribulación. Y fíjense que esto es un periodo que pasa a más o menos en el año 160. Así que ya se puede inferir que ahí hubo un periodo de gran tribulación. Pero entonces después Jesús habla en Mateo 24, específicamente Mateo 24, de la gran tribulación, y entonces hace referencia a Daniel. Y entonces dice, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que ve entienda, entonces los que están en Jerusalén huyan a los montes. ¿Verdad? Y lo interesante es que, me voy a adelantar un poco otra vez con el dispensacionalismo, pero hay gente del dispensacionalismo, dentro del dispensacionalismo, que piensa que Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia, que Mateo 24 es totalmente para los judíos. De igual manera, dentro de la mayoría dispensacionalista piensa que en la mayoría del libro de Apocalipsis la iglesia no está presente. Y uno de los argumentos para decir eso es que la palabra iglesia aparece en los primeros 3 o 4 capítulos, porque Juan le está escribiendo a las iglesias de Asia Menor. Pues, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, lo dice. Así que, pero de repente se deja de mencionar la palabra iglesia, no se lo mencionan más nada. Y ciertos sectores dentro del dispensacionalismo, la mayoría quizás, piensan entonces que todo este proceso de Apocalipsis es un proceso en el cual la iglesia no está presente, y entonces se ha interpretado que la iglesia está en el cielo en ese momento y por eso no se menciona básicamente en Apocalipsis. Pero de nuevo, eso va a ser para la próxima clase, pero para que vean un poquito de cómo es que piensa gran parte del dispensacionalismo. Así que aquí Mateo 24 nos habla de la gran tribulación y nos dice que nunca ha habido una tribulación como esta y nunca va a haber una tribulación como esta. Y nos habla del fin de los tiempos, porque habla de en el mundo que nunca ha habido nada como eso y nunca habrá nada como eso. Pero entonces si vemos el pasaje paralelo de Mateo 24, pero en Marcos, que creo que Mateo es difícil de interpretar. Déjame ver el comentario aquí para leerlo rápido. Ajá. No he visto este mensaje que si hay antecedentes antes de Darby. Alguien preguntó. Del dispensacionalismo como tal, yo diría que no como sistema, pero sí hay bastantes características que algunos padres vieron por separado mucho antes de Darby, pero eso lo veremos la próxima semana. Entonces, creo que Mateo es difícil de interpretar porque Jesús profetiza eventos. Destrucción de Jerusalén, exactamente. Y eso es en Mateo. Y esto es bien interesante. Yo estaba viendo en estos días un video de Michael Bird, que es un erudito australiano. Entonces, medio cómico porque Michael Bird dice, no mires tanto Mateo. Enfócate en Marcos y en Lucas. Como si Mateo no fuera tan importante, pero bueno. Entonces, y vamos a mirar lo que dice Marcos en cuanto a la tribulación. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la hora. Así que, fíjense que Marcos ya no se refiere a la gran tribulación, sino a la tribulación. Ahí hay un adjetivo dentro de Mateo que Marcos no lo tiene. Y si miramos en Lucas, el tercer sinóptico, Lucas dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Serán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así que aquí ni siquiera, Lucas ni siquiera menciona la palabra tribulación, lo que menciona es la palabra calamidad. Y algo que es bien importante para mí cuando yo estudio el texto bíblico es yo permitir que cada uno de los autores
me hable, que cada uno de los autores me diga lo que piensa, que cada uno de los autores me diga específicamente cuál es la idea que tiene. Y en este sentido, y quizás otra vez me estoy adelantando, pero contestándole a Michael Bird, la idea que él tiene no, enfócate en Mateo, en Marcos y Lucas. Yo creo, y cuando usted haga el ejercicio en su casa, le hace Marcos 13 y Lucas 21 en su casa, y no tenga en la mente el regreso de Jesucristo en todo el pasaje. Cuando uno lee así, ciertamente parece, y hay quizá una probabilidad, de que Marcos y Lucas estén refiriéndose a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Pareciera que ellos están más enfocados en interpretar ese evento de la destrucción del templo como un evento de tribulación y como nada de las tribulaciones que habían pasado. Pero entonces Mateo, por eso es que hay que escuchar a cada uno de los autores según lo que nos escribe. Pareciera que Mateo en parte se refiere al mismo evento, pero como que lo magnifica de modo apocalíptico y como que lo equipara y lo compara con este periodo de tribulación escatológico que se espera que venga. Entonces, la idea de Mateo es quizás apuntar al 70, pero también decir, no, aunque en el 70 hubo este periodo de destrucción, esperamos una tribulación escatológica que viene después. Y esta idea entonces de la tribulación escatológica es consona con lo que piensa el premilenialismo, premilenialismo histórico, y en realidad también con los padres, muchos de los padres de la iglesia. Vamos a ver ahorita aparte del pensamiento de los padres. Así que esta idea de que este pasaje, especialmente en Mateo y Lucas, se refiere al año 70 en Jerusalén, no es la interpretación histórica más popular. En realidad, la más popular es hablar de una tribulación escatológica que se espera que venga en algún momento. Así que, un segundo aquí. Ok, la definición de tribulación. Creo que siempre es importante ver un poco de definiciones, porque eso nos va a ayudar a ver qué es lo que implica cada evento y cada cosa de lo que nos habla el texto bíblico. Tribulación significa opresión o sufrimiento. Y como alguien ya dijo ahorita cuando estábamos hablando, Cristo mismo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero después dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la realidad es que los cristianos no vivimos fuera del planeta. No vivimos, como decía Pablo, que preferiría irse al estar con Cristo. Ahora mismo nosotros estamos en esta tierra, estamos en este mundo, y aunque no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Pablo, pero estamos en el mundo. Y no estamos exentos de atravesar tribulaciones. Y Cristo mismo no dijo que nosotros no íbamos a sufrir tribulación. Lo que dijo es que confiáramos en Él porque Él venció al mundo, y que Él nos va a fortalecer en medio de las pruebas y en medio de la tribulación. En cuanto al marco escatológico y profético, especialmente dentro del premilenialismo histórico, se refiere la tribulación a este periodo de angustia final que viene justamente antes de la segunda venida de Cristo en gloria. Ese momento específico viene, según esta idea del PH, termina justamente con la segunda venida de Cristo. Así que, como dije anteriormente, esta manera escatológica sí piensa que la iglesia atraviesa por todo el proceso completo de tribulación hasta este regreso glorioso de Jesucristo en su segunda venida. Así que seguimos. ¿Cómo los PH interpretan el libro de Apocalipsis? Bueno, la lectura de ellos de Apocalipsis es una lectura futurista. Si se acuerdan cuando hablamos del amilenialismo, ¿alguien se acuerda cómo el amilenialismo
ve Apocalipsis? Lo interpretaba de una forma alegórica, ¿verdad? Alegórica, alegórica y también medio idealista, pero sí, Idealista, mayormente idealista. alegórico. Eh, pero entonces el PH, al igual que el dispensacionalismo, tiene una lectura futurista de Apocalipsis. Eso significa que ellos, que los que tienen esta postura escatológica, esperan que esos eventos que se narran en el libro todavía no hayan pasado, especialmente después del capítulo 4, 3 o 4 por ahí, todavía no han pasado y se espera que se van a cumplir en el futuro todo el libro completo. Y termina con la segunda venida, digo, no termina, incluye la segunda venida que según su interpretación llega al final de Apocalipsis, más o menos Apocalipsis 19, y en ese momento la iglesia atraviesa todo el libro de Apocalipsis y allá en Apocalipsis 19 es que Jesús regresa y entonces, siendo consono con este sistema, en ese momento sería también el arrebatamiento, pero viene junto con la segunda venida y todas las cosas pasan ahí juntitas. Como digo ahora mismo, la iglesia permanece. Todo este periodo de Apocalipsis, la iglesia sufre y atraviesa todo este periodo. Así que todo ese despliegue de pruebas, de ira de Dios, de tormentas, de cataclismos, de cosas gigantescas pasando en la tierra, todo ese tiempo la iglesia lo atraviesa y entonces quizás tiene la perspectiva de que y el que persevera hasta el fin será salvo. Así que, y muchas veces yo he escuchado que ellos dicen, no, si la iglesia primitiva atravesó por momentos de prueba, por momentos de tribulación, que es una verdad que no se puede negar. Los primeros cristianos los aserraban, se los tiraban a los leones para que se los comieran, los ponían en la hoguera, los apedreaban. Los cristianos primitivos pasaron un momento de tribulación bien dura. Y muchas de estas personas, especialmente premilenialistas históricos, dicen, nosotros no somos mejores que ellos. Si ellos pasaron por momentos de tribulación, nosotros también tenemos que pasar por momentos de tribulación. Ese es el argumento que usan muchos de ellos. Así que ellos entienden que todo este periodo de prueba, de ira de Dios, de despliegue de todos estos problemas y cataclismos y estos eventos cósmicos, toda la iglesia lo atraviesa y está llamada a perseverar hasta el final. Mientras en el dispensacionalismo, como ya dije anteriormente, se dice que la iglesia desaparece cuando hablamos de Apocalipsis. Sí, premilenialismo histórico. Sí, es que es más fácil, se me hace difícil decir premilenialismo, es que es muy largo. Entonces por eso lo acorto y digo PH, para no decir todo eso tan largo. Así que después de los capítulos 3 y 4, el dispensacionalismo dice que la iglesia no está en ese tiempo. La iglesia no atraviesa el tiempo de tribulación escatológica, excepto que sea un tribulacionista que diga que la iglesia atraviesa la mitad, que debería ser un periodo que no está muy claro dentro del libro de Apocalipsis, pero si tienes esta perspectiva, pues quizás pienses, no, a lo mejor la iglesia está hasta el capítulo, no sé, hasta el capítulo 10, por ejemplo, de Apocalipsis. Y los primeros 5 capítulos sí está y en el 10 no está, más o menos. Pero eso, de nuevo, esa es la próxima clase. Pero estos sí dicen que la iglesia está en todo el periodo de tribulación. Así que seguimos hacia adelante. Vea, aquí yo tenía así algo de Daniel. Yo sabía que había puesto algo de Daniel. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Así que aquí habla de un momento de angustia, en un momento de tribulación, y aparece allá en el libro de Daniel. Después ya vimos Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación en la cual no ha habido desde el principio del mundo. Y finalmente Apocalipsis 7:14, que dice, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Me gustaría saber cómo ustedes han interpretado ese pasaje de Apocalipsis 7:14.
que ustedes han escuchado, si alguna vez han escuchado, porque hay personas que le tienen miedo a predicar de Apocalipsis, que prefieren no predicar de Apocalipsis. Hay lugares donde no se predica de Apocalipsis. Yo conozco, y esto lo digo con cierto pesar, dentro de mi iglesia, hay jóvenes que me dicen, no, yo le tengo miedo a Apocalipsis, yo no me atrevo a leer Apocalipsis. Y yo le digo, no le tengas miedo a Apocalipsis. Y yo le trato de decirle de la grandeza que se esconde, y no que se esconde, de la grandeza que está ahí en el libro de Apocalipsis, especialmente de los himnos que aparecen en Apocalipsis, de la manera en la cual se exalta al Cordero, que se exalta al Rey, que se exalta a Jesús dentro del libro de Apocalipsis. Igual les digo, mira, si nosotros cantamos un montón de himnos que los sacamos de Apocalipsis, no le tengan miedo a Apocalipsis, yo le digo a la gente. Pero me gustaría saber, dentro de lo que ustedes han escuchado, ¿qué le han dicho de Apocalipsis 7:14? Porque si la iglesia no está en la gran tribulación, entonces, ¿quiénes son los que vienen de la gran tribulación? Perdón, si la iglesia no está en casi todo el libro de Apocalipsis, entonces, ¿quiénes son los que vienen de la gran tribulación en Apocalipsis 7:14? ¿Qué ustedes han escuchado? Profesor, entiendo que son los judíos que se convirtieron a Cristo. Y entonces esos judíos que se convirtieron a Cristo mueren martirizados y salen de la gran tribulación. Claro, claro, todos los que salieron de la gran tribulación. Ok. No sé si había escuchado eso. ¿Alguien más ha escuchado otra forma de ver Apocalipsis 7:14? Yo escuché eso, pastor, pero no recuerdo ahora exactamente, lo he estudiado eso, pero no lo recuerdo ahora exactamente estos que salieron de la gran tribulación. Lo Ajá. que sí, yo tengo un estudio sobre Mateo 24 Ajá. y por lo menos por lo que yo tengo entendido y he leído, porque me guío por lo que he leído, no se puede hacer una lectura secuencial de Mateo 24, digamos, porque por lo menos por lo que yo tengo armado, Ujú. va y viene, habla de antes de la tribulación, después de la tribulación y después vuelve a antes de la tribulación. Y una de las cosas que me pareció importante para mí de Mateo en general es que Mateo no es un libro cronológico, sino temático. Por ejemplo, algo que me pasó hace tiempo, una prima me preguntó sobre Mateo 8 y comparándolo con Mateo 5, Mateo 8 es anterior a Mateo 5 y ahí comprendí que no era secuencial, que eso es importante para poderlo interpretar. Por eso creo que Mateo 24 No es no puede ser secuencial. leído, claro, secuencialmente. Sí, de hecho, en Mateo 24 los apóstoles le hacen 3 preguntas a Jesús. Ellos le dicen, déjame buscarla porque no me la sé de memoria. Voy a buscarlo rapidito aquí. Mateo 24, vamos a ver la Reina Valera. Ellos le dicen a Jesús, en el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Así que esa es una de las interpretaciones que en realidad es más de un tema que se toca aquí en Mateo 24. Y estas preguntas no aparecen en Marcos ni en Lucas. Así que por eso también hay se piensa que la explicación de Mateo es más completa, quizás más actualizada, quizás más teológica también. Quizás hay matices teológicos que Mateo incluye que Marcos y Lucas no lo incluyen, porque quizás para la audiencia de Marcos y de Lucas no tenía el mismo sentido estos eventos que tienen para la audiencia de Mateo. Por eso, como le estaba diciendo, es importante leer a cada uno de los autores dentro de su contexto, dentro de quiénes son los destinatarios de lo que están escribiendo, quiénes fueron los primeros receptores de esa obra, quién es el que está escribiendo también es importante. Así que eso para otra clase, pero sí, esa es una de las maneras de mirar Mateo 24, que no tiene que ser necesariamente todo lineal y que se contestan diferentes preguntas
que no se preguntan en Marcos y en Lucas. Pero regresando a lo de a los que salen de la gran tribulación, otra interpretación que yo he escuchado es que, y esto quizás tiene mucho que ver con esta serie de películas del FBI, los cristianos que se queden en la tribulación, si tú te quedas en la tribulación, se supone que cuando te decapitaban dentro de la tribulación, cuando tú salías de la tribulación, es ese momento que dice aquí. Y entonces, los que aparecen con palmas en las manos son esos que están saliendo de la tribulación, que fueron los cristianos que se quedaron y que fueron martirizados, murieron como mártires y les cortan la cabeza y así es que salen de la tribulación y entonces ahí es que viene la pregunta y la respuesta, estos que vienen con palmas en las manos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y la respuesta es, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del cordero. Allí eso tiene esa postura. Sí, para mí esa es la postura que yo había escuchado y que he escuchado acá, siempre. Por eso una vez, hace unos cuantos años atrás, estuve escuchando a un evangelista predicar. Pastor, entonces estaríamos hablando como un repechaje de la salvación, porque si la iglesia se levanta, habría como un repechaje. Eso es como una segunda oportunidad. Exacto. Yo no sé si usted nunca había escuchado eso. Yo lo he escuchado un montón de veces, yo lo he escuchado muchas veces. Esta idea de que si tú te quedaste, pues asegúrate de que no te pongan la marca de la bestia y que te corten la cabeza. Porque la única manera de tú salir de la tribulación en esta segunda oportunidad es que tú mueras y que salgas así de la tribulación. Eso yo he escuchado muchas veces. Yo también he escuchado eso acá en Chile, sobre todo de pentecostales muy antiguos. Ajá. Ya Entonces, tenían esa- lo curioso es que, como estaba diciendo, hace unos cuantos años atrás había un evangelista predicando en mi iglesia y estaba predicando este pasaje de Apocalipsis 7:14. Pero entonces lo interpretó diferente. Él decía, no, como que ese fuera la iglesia, pero no hablaba como la iglesia dentro de la tribulación. Y entonces, pues yo me confundí un poco, porque dije, ¿será que él no conoce la teología dispensacional o qué? No sé por qué él predicó eso de esa manera. Pero hoy veo que hay diferentes maneras de interpretar ese Apocalipsis 7:14. Y de nuevo, si tú fueras un postribulacionista, un premilenial histórico que también es postribulacionista, pues entonces los que van saliendo de la tribulación es la iglesia que sale de la tribulación, que es de lo que estamos hablando principalmente hoy. Hemos metido mucho en dispensacionalismo, pero es que hay mucha relación y es bueno ver también los contrastes entre lo que cree el PH y el dispensacionalismo. Así que seguimos. Y esto hablamos un poquito ahorita de si la tribulación y la gran tribulación son lo mismo. Y ahí pues podemos ver tres perspectivas diferentes. La primera es la unidad que piensa que es lo mismo, ¿no? Hay un cambio semántico, específicamente aquí entre Mateo y Marcos, porque Mateo le llama gran tribulación, Marcos solamente tribulación. Pero para algunos teólogos es lo mismo. Es un solo evento, que tiene diferentes nombres, pero es el mismo evento escatológico. Entonces hay unos que dicen, muy parecido a esto de los 3 años y medio, que dicen que la mitad es la tribulación normal y la segunda mitad entonces es la gran tribulación, que esa puede ser la cronológica. Entonces hay otros que dicen que la tribulación en general se refiere a tribulaciones históricas, pero entonces la gran tribulación es la última tribulación que va a haber al final, que por eso aquella es la gran tribulación, que la va a ser la más grande de todas. Y eso es importante porque dependiendo cómo lo interpretemos o cómo nosotros lo veamos, es como vamos a pensar que va a ser este evento escatológico de la tribulación. Y es bueno que reconozcamos que hay por lo menos estas tres maneras de interpretar qué es la tribulación. Y si se encuentra con una milenial, le van a decir, no, la tribulación es el sufrir de la iglesia a través de todos los siglos y cómo la iglesia es perseguida. Y esto entonces es la gran tribulación para una milenial.
Entonces, para mí es importante, y ya hablo ahorita un poco de la ira, pero también esta idea de la ira de Dios es una idea que George Ladd la habla, y como le dije, ya hay sectores dentro del dispensacionalismo que están comenzando a hablar de un arrebatamiento pre-ira. Y entonces hacen una distinción entre lo que es la tribulación y lo que es la ira de Dios. Entonces aquí, por ejemplo, los que tienen esta idea pudieran decir que entonces la iglesia sí atraviesa por el periodo de tribulación en el cual los santos son perseguidos por los sistemas del mundo, por el anticristo, por la bestia, por el falso profeta, por Satanás cuando ande más suelto en la tierra, haciendo las cosas difíciles a los creyentes, versus lo que sería la ira de Dios, que entonces el periodo de la ira de Dios es cuando Dios derrama su juicio directamente sobre el mundo pecador. Entonces la iglesia no formaría parte de este proceso de la ira de Dios. Y yo creo que tanto los PH como los dispensacionalistas están de acuerdo en que la iglesia no atraviesa la ira de Dios. El problema entonces sería cuándo es este momento, cuándo se cumple el derramamiento de la ira de Dios. Porque si en la segunda venida y el arrebatamiento son eventos que son simultáneos, entonces, ¿cuándo es que se derrama esta ira sobre los impíos, sobre el diablo? ¿En qué momento es que pasa esto? Si justamente después de la segunda venida empieza rápido el milenio, pues no, es un poco inconsistente en ese sentido. Pero de nuevo, es otra manera de ver o de posicionar en qué momento ocurre el arrebatamiento. Y hay un motivo bastante recurrente en el texto bíblico que habla de la iglesia siendo protegida de la ira de Dios. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 1:10 dice que nos librará de la ira venidera. Así que, a pesar de que la iglesia de Tesalónica, si había algo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, era un momento de gran tribulación. Pero Pablo le dice a ellos, mira, a pesar de que ustedes estén en esta tribulación, hay un momento de ira que viene, que Dios va a derramar su ira y ustedes van a ser librados de esa ira que va a venir. Después, primera Tesalonicenses 5:9 dice, no nos ha puesto Dios para ira. Así que, de nuevo, en ese periodo de ira, ellos iban a ser salvados de la ira de Dios cuando se derramara sobre la tierra. Después Apocalipsis 6:17 dice, el gran día de su ira ha llegado. Así que de nuevo habla de un momento de ira de Dios. La pregunta es, entonces, en ese momento de ira, en Apocalipsis 6:17, ¿la iglesia está o la iglesia no está? Dame un segundito rápido que tengo que contestar esta llamada rapidito. Buenas. Déjalo pasar, por favor. Gracias. Disculpa, que es que mi hijo está llegando a donde yo vivo. Así que esa es la pregunta. ¿La tribulación y la ira de Dios son o no son lo mismo? Y a grandes rasgos, ¿qué ustedes piensan? Cuando hablamos de la ira de Dios y cuando hablamos de la tribulación y la gran tribulación, ¿para ustedes es lo mismo? ¿Son eventos diferentes? El día de la ira de Jehová, ajá, déjame verlo aquí en el chat aquí. El día de la ira de Jehová. Yo creo que en cierto modo sí, porque yo soy pre-tribulacionista. Entonces creo que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, pero hay una distinción entre los 3 años y medio primeros, los 1260 días, Ajá. y los 1260 días siguientes, porque por lo que yo tengo entendido, los segundos 3 años y medio es lo que se llama las angustias de Jacob, que es el momento duro para Israel, porque los 3 primeros años y medio van a ser años que ellos van a vivir engañados. Y la otra cosa que quería decir en función un poco a lo que creo que el hermano Ricardo dijo, yo sí creo que van a haber salvos durante la tribulación. Y por lo tanto, para que hayan salvos, no pueden haber salvos sin que esté la presencia del Espíritu Santo. Claro. Porque siempre el Espíritu Santo es el que ha convencido de pecado al creyente, a la persona. Entonces,
no, si no hay Espíritu Santo, ¿qué te va a convencer a ti de pecado? Y eso es bien importante, porque si el Espíritu Santo está desde que no hay ni gente, porque en Génesis 1 por allá dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde aquel tiempo ya el Espíritu se movía. Entonces, ¿cómo hay personas que piensan que el Espíritu Santo va a ser quitado en el periodo de la tribulación? No tienen ningún sentido teológico decir eso. Porque si él siempre se movió libremente, ¿por qué de repente deja de moverse libremente? Así que definitivamente si hay oportunidad de salvación dentro del periodo de tribulación o gran tribulación, es porque el Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado al hombre. Eso no, yo creo que no debe haber ninguna duda al respecto. Así que pues seguimos entonces. Adelante. Ahora vamos por uno de los conceptos más no sé si malentendidos dentro del cristianismo. Y me gustaría saber qué ustedes piensan. Y sin miedo. Cuando yo digo parusía, ¿qué significa para ustedes? ¿O cómo ustedes traducen parusía? No lean todavía, no se vale que lean. Quiero saber qué piensan primero. Yo como segunda Yo, venida. yo no Ajá. tenía ni idea de esa palabra. No tenía idea. Qué bien. Pues la Una parusía es... avenida para quedarse, pues, yo la entiendo. Ok, perfecto. O sea, tú lo ves como una avenida, o puede ser como segunda avenida, o hay personas que ni siquiera nunca habían visto lo que es la parusía. Bueno, es un término bastante usado dentro de la teología. Y la realidad es que la mayoría de las veces se ha interpretado parusía como segunda avenida, como si fuera lo mismo, parusía y segunda avenida. Pero yo quiero llevarlo un poquito a ver, por ejemplo, la etimología de la palabra, su significado, y que a veces tiene un uso escatológico y a veces no tiene advenimiento glorioso. A veces tiene un uso escatológico, a veces no. Y eso es bien importante porque eso nos va a mostrar que no siempre significa lo mismo. Así que, no sé si ustedes han escuchado, hay una palabra que se usa, a lo mejor no han escuchado, en teología, que se llama homoousios. Eso es de la misma sustancia. Que el Padre y el Hijo comparten la misma sustancia. Son cosustanciales. Ahí la palabra usius, esa es sustancia, es la misma que se usa en parusía. Así que ousius o usia significa esencia o sustancia. Entonces, por eso, la mejor manera de traducir parusía es presencia. Y ves que está la palabra como esencia, hay presencia. Pero hay algunos exégetas que dicen que parusía se debe entender desde el punto de vista técnico y entonces significa o se traduce como la llegada de un dignatario o de un visitante importante a la ciudad o al reino, al imperio. Y de ahí muchos llegan a la conclusión de que parusía es lo mismo también que segunda venida. Entonces, para darle una idea de por qué es difícil, sobre todo si uno es dispensacionalista, por qué es difícil uno entender parusía y segunda venida como sinónimo. En primera de Tesalonicenses 4:15, si mal no recuerdo, que es el texto más importante que habla del arrebatamiento, ahí se usa la palabra parusía y se usa la venida del Señor con esta palabra. Así que si primera de Tesalonicenses 4, que es la que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera. Pues ese pasaje habla de la parusía. Déjame, lo voy a buscar para que vean. Buscar aquí rapidito. Quiero mostrar. Solo dame un segundito rápido. Buscar por aquí. Primera vez. Génesis 4.
Aquí cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí, esto cuando dice aquí venida del Señor, en griego es parusía. Por eso es que es importante este concepto, porque si uno piensa que el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, pues entonces no tiene mucho sentido traducir parusía como segunda venida. Porque aquí en Mateo 20, en 1 Tesalonicenses 4, 15, explícitamente se usa la palabra parusía. Así que para Pablo, esto que está ocurriendo aquí, el arrebatamiento, para Pablo es parusía. Eso es importante que lo sepamos. Así que seguimos por acá. Y como dije, hay diferentes usos de parusía, o algunos usos escatológicos y otros no escatológicos. Filipenses 2:12 dice Pablo, no solo en mi presencia, y ahí es parusía. Segunda de Corintios 6:7 nos consoló por la llegada de Tito. Ahí también es parusía. Pero en Primera de Tesalonicenses, y vemos que los dos usos son en Tesalonicenses, 2:19 dice que nuestra esperanza es la venida, la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Después, según el Tesalonicenses 2, dice al cual el Señor matará con la manifestación de su venida, que es parusía. Así que vemos un poco esta palabra que es tan importante y los diferentes usos que tiene. Para mí, la mejor traducción es presencia. Y entonces el momento de la parusía es el momento en el cual Cristo se hace presente para la iglesia, en el cual ya no es solamente una presencia espiritual, sino que ya pasa a ser por siempre una experiencia, una conexión física con la iglesia. Y que seguimos. La segunda palabra clave es esta palabra apantesis. Esta palabra quizás a lo mejor no la hayan escuchado, pero esta palabra también aparece en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de la reunión. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Ese encuentro en griego es apantesis. Entonces, esto es bien importante porque hay un exégeta que se llamó Eric Peterson, que en 1930 él trató de mostrar y trató de enseñar que había un uso técnico para pantesis, que se refería a una ceremonia que ocurría cuando llegaba un dignatario. Y entonces cuando ocurría, según Peterson, cuando ocurría este apantesis, los ciudadanos salían de la ciudad y se encontraban con el visitante oficial, con el dignatario, con el rey, afuera de la ciudad y regresaban y lo escoltaban de vuelta para la ciudad. Así que así lo ve Peterson. Y hay muchos exégetas de la actualidad que interpretan este momento de la pantesis, ahí en 1 Tesalonicenses 4, como una salida de la iglesia para encontrarse con Jesús, para inmediatamente regresar a la tierra. Y así que para ellos, pues la iglesia sale al aire y ahí mismo regresa, porque de alguna manera salir al aire es paralelo a salir a recibir a Jesús, encontrarse con él en la nube y ahí mismo regresa y lo recibe de manera gloriosa a la ciudad. Exacto. Eso es algo que piensan los amilenialistas, pero también lo piensa Lat, que es uno de los libros que leí del PH. Así que no solamente ellos. Y es bastante extendida hoy en día esta interpretación, no solo dentro de los amilenialistas, sino también de los PH. Ellos también piensan eso porque son post-tribulacionistas. Entonces la idea de ellos es que como todo ocurre al final de la tribulación, pues ocurre este evento casi instantáneo en el cual los muertos resucitan, los que estén vivos son transformados
todos suben al aire, se encuentran con Jesús en la nube y todos regresan juntos a la tierra para como escoltar a Jesús cuando está regresando a la tierra. Básicamente esa es la visión postmilenialista. Pero la pantesis también tiene usos que no son escatológicos. Por ejemplo, en Hechos 28:15 se dice de que unos hermanos salieron a recibir a Pablo. Mateo 25:6, las 10 vírgenes, salid a su encuentro. Primera Tesalonicenses 4, ya lo dije, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Así que, como le dije, una interpretación popular es esta de la recepción formal helenista. Así le llama, por ejemplo, N.T. Wright y Michael Bird también. Pero es una idea que yo mismo he puesto en duda, y hay otros exégetas e intérpretes que la han puesto en duda también, porque todos se basan en este trabajo de Eric Peterson. Y mira de cuándo es este trabajo, de 1930. Así que en realidad, en todo el periodo, hasta todos esos 19 siglos, hay solamente una mención explícita antes de Peterson que parece que dice lo mismo, y fue Juan Crisóstomo en el siglo V. Pero después de eso, más nadie interpretó la pantesis de esa manera hasta Peterson. Que Peterson dice que hay un patrón que refleja que la palabra se usaba para la recepción de dignatarios dentro del mundo greco-romano. Así que si ustedes ven, por ejemplo, un libro de N.T. Wright, ustedes van a ver que N.T. Wright habla de esto. Si ustedes ven un libro de Michael Bird también va a hablar de esto. Y muchos que ustedes ven por las redes hablan de esto. Inclusive hay un canal bastante famoso que se llama, en inglés se llama Inspiring Philosophy, que es una persona que habla y él usa esta idea de Peterson cuando habla de la pantesis y dice, no, lo que pasa es que y no sé si ustedes han escuchado, me pueden levantar la mano. ¿Algunos han escuchado alguna vez que decir que la Biblia no habla de ningún rapto? ¿Alguien ha escuchado eso además de yo, además de mí? Sí, yo lo había escuchado, la palabra explícita rapto no aparece en la escritura. Exacto, dicen, no, la palabra rapto no aparece. Y claro, yo no sé por qué dicen eso, porque la próxima palabra que vamos a ver aquí es arpazo. Arpazo significa, o se traduce como arrebatar con fuerza, raptar, que es una de las definiciones, o llevarse repentinamente. Así que cuando una persona sufre de un arpazo, es un evento inesperado, pudiera ser un evento fuerte, pero lo importante no es la fuerza, sino es lo inesperado. Y yo escuché algo hace poco que me hace sentido. Es como cuando alguien no sé si ustedes han escuchado, cuando le dan un alpazo a alguien y como un león le da un alpazo a una persona, de momento lo toma y lo jala, así. Eh, no es tanto por lo fuerte, sino por lo inesperado. Esa es la idea detrás del paso. Y la palabra raptar se usa porque en latín se usaba rapio, y rapio era la traducción de arpazo. Así que en realidad sí se puede usar la palabra rapto también, igual como arrebatar. De hecho, tienen la misma raíz etimológica, rapto y arrebatamiento. Pero yo prefiero en lo personal usar arrebatamiento porque rapto tiene en la actualidad una connotación negativa. Cuando se habla de raptar, normalmente se piensa en algo violento, en una acción violenta. Y el momento del arrebatamiento no es un momento de violencia. Jesús no viene a tomar la iglesia con violencia. Viene a tomarla de forma inesperada, pero no violenta. Entonces, por eso yo prefiero no usar rapto, aunque en realidad no estaría mal usar la palabra rapto. Así que todo el que dice la palabra rapto no aparece en la Biblia. Miren, la palabra rapto sí aparece, porque la palabra rapto viene de rapio, que viene de arpazo. No me digas que no aparece. Sí aparece, porque nosotros la mejor traducción para arpazo es esa, no esa o arrebatar. No hay más ninguna. Así que eso no es cierto que no aparezca. Y vemos dentro de la Biblia ejemplos no escatológicos de la palabra arpazo. Por ejemplo, en Juan 10:28, cuando dice que a las ovejas de él nadie las arrebatará de su mano.
Y arrebatar es arpazo. Hechos 8:39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Ustedes piensan que cuando ocurre este evento que el Espíritu Santo saca a Felipe de donde el etíope y se lo lleva, ¿ustedes creen que él le puso violencia? Que de alguna manera el Espíritu hizo que Felipe pasara por un acto violento. No, fue un acto inesperado en realidad, no fue violento. Judas 23, que hay que arrebatarlos del fuego. Ahí no tiene que ver tampoco con la fuerza, tiene que ver con la perspicacia, con los suspicaz de tomar a los que están peleando y sacarlos del fuego. Porque se están quemando, vete y sácalos del fuego. Y en cuanto a uso escatológico, y esto es bien interesante, bien importante para mí, 2 Corintios 12, del 12 al 4, Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Este evento de arrebatamiento de Pablo, ¿ustedes piensan que es violento? No es violento tampoco. Y es un momento en el cual Pablo es tomado de manera inesperada y es llevada al tercer cielo o al paraíso. Y ahí Pablo dice, yo no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo. Y a veces dice que fue al tercer cielo, pero también dice que fue el paraíso. Y entonces como que se mezclan las cosas que están pasando ahí. Y no voy a entrar al exégesis de ese pasaje, pero ahí hay un ejemplo de un arrebatamiento sin violencia. Y casualmente se parece mucho al de 1 Tesalonicenses 4, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Así que, y quizás esto a lo mejor entre bastante al campo del dispensacionalismo, pero es que quiero explicar cómo funcionan las tres palabras porque son bien importantes para entender el arrebatamiento. La palabra arpazo, la palabra parusía y la palabra apantesis. Así que espero que esas tres las hayan aprendido. Después la pueden ver otra vez en la presentación. Creo que son, como le dije, bien importantes que nosotros la aprendamos a manejar por lo menos superficialmente, porque muchas veces cuando se ataca la idea del arrebatamiento, se ataca con estas tres palabras. Así que es importante que nosotros las conozcamos. Así que seguimos. Esta otra palabra es una palabra que no se conoce tanto, pero que es importante. Porque Mateo 24:31 dice que él enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Ahí está esta acción de juntar. Epizunago literalmente significa reunir o congregar. Así que es cuando todas las personas que piensan de la misma manera se unen en un solo lugar. Por eso yo lo digo como la reunión. Y entonces hay este motivo que es la reunión escatológica. Y es este momento en el cual en los últimos tiempos la iglesia es reunida en un solo lugar. Y es lo que aparece en Mateo 24:31, que va a juntar a los escogidos, van a ser juntados. 2 Tesalonicenses 2:1. Habla de parusía, de la venida del Señor, y habla de la reunión con Él. Y aquí, en vez de usar apantesis, usa epizunago. Tengo aquí un comentario, déjame leerlo rapidito. Epifanía es otra. Epifanía es otra diferente, que tiene que ver con manifestación. Esta es epizunago. Así que, y Hebreos 10:25, miren, Hebreos 10:25, cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, aquí congregarse también es epizunago. Y fíjense que esta tiene la misma raíz que de la palabra sinagoga, que es un lugar donde todos se unían, donde todos se reunían para hablar de un tema de interés para ellos. Así surge la sinagoga. La sinagoga viene porque ellos quizás no se le hacían tan fácil ya ir al templo a reunirse, y en vez de esto comenzaron a preparar lugares de reunión para hablar de temas que eran de interés para los judíos. Inicialmente no era solamente para hablar de la Torá, pero eventualmente se convierte en un lugar de reunión para hablar de la Torá. Así que esta es la idea dentro de Epizunago. Es una reunión para hablar de un tema específico o para pensar en lo mismo. De hecho, en Hechos 2, cuando en el día de Pentecostés ellos están reunidos con un mismo pensamiento, con un mismo sentir, eso es un tipo de epizunago, porque están juntos ahí y están todos pensando en lo mismo. La diferencia es que en Hechos 2,
cada uno de ellos llegó por su voluntad. O sea, nadie los tomó de manera inesperada y los llevó a ese lugar. Pero aquí en Segunda de Tesalonicenses 2:1, esta reunión con él sí ocurre junto con la venida del Señor. Tiene que ver con esta idea de la parucía. Y que no sé si al final le dije, creo que no, que en parucía, para mí lo importante de la parucía no es qué pase con el resto del mundo. Lo importante con la parucía es qué es lo que pasa con la iglesia. Porque desde que ocurre la parucía, desde que la iglesia tiene acceso a esta presencia, creo algo así lo dije, la iglesia pasa a estar por siempre con el Señor. Entonces, yo siempre he pensado que la parucía es para la iglesia, porque es el momento en el cual la iglesia comienza a gozar de esta presencia completa con Cristo. Y son capaces de tener esta presencia completa con Cristo, porque la iglesia también, los muertos resucitan con cuerpo glorificado y nosotros también somos transformados, y gracias a que somos transformados y ahora nos parecemos a Cristo con cuerpo glorificado, pues podemos tener una comunión perfecta y estar en esta reunión desde ahora en adelante con Cristo. Así que por eso representa la asamblea final y definitiva de todos los redimidos en la presencia gloriosa del Señor. Seguimos. Más o menos esta es la secuencia en la cual se puede ver la idea del arrebatamiento. La primera es cuando Pablo describe que primero los muertos resucitan, después los vivos son transformados. Todo esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos, es un momento instantáneo. Todos son llevados a donde Cristo, como dice Juan 14. Pues, y al final, lo que va a pasar después, pues va a depender de cómo uno vea la secuencia de eventos. Si uno piensa que el arrebatamiento es un momento quizás para que la iglesia no pase por la tribulación o para proteger a la iglesia de la ira de Dios, pues entonces la iglesia va a pasar en algún momento o algún lugar en el cual de alguna forma va a ser protegido, mientras en la tierra o ocurre la tribulación o ocurre el derramamiento de la ira de Dios. Así que dentro del premilenialismo histórico hay una secuencia y es bastante sencilla. No pase lo que sea que vaya a pasar, al final Cristo regresa después de la tribulación y establece el reino milenial. Y entonces todo pasa a la misma vez. Estoy mirando esto, no había visto. Yo hice la presentación, yo la monté con una herramienta de inteligencia artificial que yo me monto la clase completa y ella me prepara la presentación. Y no había visto esto aquí. UPS. Bueno, el arrebatamiento y la parucía son un solo evento, no son dos eventos aparte. Todo al final y todo pasa a la vez. Y entonces la iglesia sí atraviesa la tribulación, que es lo que hemos estado hablando desde el principio. De esa iglesia sí la atraviesa, no la atraviesa. Para los PH sí la atraviesa. Entonces, en cuanto a las fuentes patrísticas, y esto es importante porque esto es un argumento que Lat usa para defender el PH. Lat dice, no, mira, los padres de la iglesia, las fuentes primitivas, y él menciona en su libro la Didache, la Epístola de Bernabé y el Pastor de Hermas. Él dice, mira, todos esos tres libros de la era apostólica o de los padres apostólicos mencionan una expectativa de sufrimiento de la iglesia hasta el final. Solamente menciona esas tres fuentes. Después dice, no, en el siglo II está Justino Mártir, está Ireneo de León, y ellos también dicen que la iglesia va a tener interacción con el anticristo. Después dice, en el siglo III, Tertuliano, Lactancio e Hipólito tienen una tradición de que la iglesia atraviesa los procesos de tribulación. Así que lo particular de la visión de Lat es que Lat dice, como
estos padres de la iglesia no piensan lo mismo que pensaban los dispensacionalistas del siglo XIX, pues entonces estos eran premilenialistas históricos. El problema es que la patrística para nada es unificada. La patrística, hay pocos puntos de acuerdo dentro de la patrística. Uno de los pocos acuerdos es lo que se definió al final como la ortodoxia. Por ejemplo, sí hay una idea entre todos de que Jesús es Dios, por ejemplo. Eso es bastante claro en la patrística. En la patrística, la Trinidad se va a desarrollar esta idea del anticristo, esta idea de las señales, esta idea de cuándo es que regresa Jesús, es diferente a lo largo de la patrística. Entonces, ahí yo creo que hace un poco de juega para su lado, como diríamos acá, y con esta idea de que no, como ellos lo mismo que los dispensacionalistas, pues entonces ellos todos son de los míos, todos eran premilenialistas históricos, cuando en realidad entre ellos mismos no estaban de acuerdo. La realidad es que en la patrística no se puede definir una sola escatología. Y ya lo vimos en la clase pasada, en la del amilenialismo, como hay algunos que piensan que habían algunas pocas voces amilenialistas en la iglesia primitiva, desde el siglo II. Así que, si algo claro es que no hay un solo premilenialismo histórico. Lo que hay es muchas formas de premilenialismo, muchas formas de quiarismo, o sea, de idea de que va a haber 1000 años literales en la Tierra. Eso sí es cierto. Pero no es que hay un solo premilenialismo. Lo que hace es que él dice, ok, estos no son premileniales, estos no son dispensacionalistas, y después de eso, él viene a definir exegéticamente qué para él es el premilenialismo. Pero lo cómico es que lo que él define, por ejemplo, no es lo que te diría Tertuliano, no es lo que te diría Ireneo de León, no es lo que te diría Justino Mártir, porque todos veían los eventos antes del milenio de una manera diferente. Eso es importante que lo sepamos. Porque cuando alguna persona diga que es premilenial histórica, la pregunta es, ¿histórico como quién? ¿Histórico como Tertuliano, como Justino Mártir, como Ireneo de León? ¿Histórico como quién? Porque ninguno estaba de acuerdo. De hecho, y creo que lo mencioné en la clase pasada, la idea quiarista, la idea de que había un milenio literal, después de Agustín, casi desapareció. Entonces la idea es restaurada otra vez en el siglo XVII más o menos, pero es restaurada como una idea futurista. No hay una relación directa entre esa restauración del siglo XVII y XVIII a los padres de la iglesia. No tiene que ver. Es diferente. Pero eventualmente se empiezan a ver conexiones y trata de hacer esta defensa de lo que él piensa y la trata supuestamente de traer de los padres de la iglesia, pero de nuevo, si hay algo que no están de acuerdo todos los padres de la iglesia es en cómo va a ser la escatología. Así que seguimos hacia adelante. Las características centrales del pH. Yo creo que ya las hemos ido hablando y las hemos visto viendo. Dame un segundito rapidito. Ok, dentro del premilenialismo histórico, ya vimos esto, que la iglesia atraviesa la tribulación, hay solamente una venida, el rapto pasa todo junto y el milenio es literal. Eso no tenemos que verlo otra vez porque ya lo vimos. Ya vimos también estos textos, vimos Mateo 24. Es interesante, 1 Tesalonicenses 4 y 5 conectan la idea de arrebatamiento con el día del Señor. 2 Tesalonicenses 2 nos habla de la apostasía y del hombre de pecado. Y después Apocalipsis 20, pues que vamos a estar de acuerdo los dispensacionalistas con los PH de que se habla de una idea de un milenio literal.
en la tierra, con una tierra renovada con Cristo como Rey. Y aquí tenemos la perspectiva del premilenialismo en cuanto a la tribulación y la esperanza. Ellos dicen, o ellos acusan a los dispensacionalistas, y no sé si lo han escuchado también, de escapistas. Porque dicen, no, lo que ustedes quieren es escapar del momento de la tribulación y del momento de la ira. Y entonces dicen, no, el dispensacionalismo es escapismo y nosotros no somos así. Pero ellos dicen, porque nosotros sí creemos que la iglesia va a pasar por la tribulación y por eso nosotros no somos escapistas. Después, ellos creen que la verdadera esperanza no es que el cristiano evite el sufrimiento, sino que al final va a ser glorificado junto con Cristo. Y durante la tribulación, la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo de mantenerse fiel y de servir al mundo, predicando el Evangelio de Cristo, aún dentro de la tribulación. Como ya dije, ellos creen en un reinado literal de Cristo de 1000 años. En ese momento es que ocurre la resurrección de los santos en el momento de la segunda venida. Y este milenio es un tiempo de justicia y paz en el cual se cumplen todas las promesas que aparecen allá en el Antiguo Testamento de la restauración de Jerusalén y de Israel. Todo esto se apunta entonces a ese momento del milenio. Para terminar, para el PH, premilenial histórico, la tribulación es una tribulación con anticristo. Así que ellos esperan que la iglesia atraviese la tribulación y que la iglesia, por así decirlo, se enfrente al anticristo en la tribulación. De la segunda venida del arrebatamiento, todo pasa a la misma vez. La interpretación de apantesis, según hablé ahorita hace un rato, es la de la interpretación, la recepción formal enelista. Cree en un reinado literal de Cristo por 1000 años y después habla de un juicio final y de un estado eterno. Así que, como ya dije anteriormente, ellos pretenden o ellos representan un intento de volver al modelo quealista de la iglesia primitiva. Pues ellos dicen, o ellos piensan que el dispensacionalismo se apartó de cómo la iglesia primitiva veía la escatología y ellos dicen, no, de esta manera que nosotros estamos trayendo es como la iglesia primitiva lo veía. Y entonces así se distancian del dispensacionalismo, inclusive critican al dispensacionalismo y a su forma de montar la escatología, a la hermenéutica que ellos usan para ensamblar el sistema escatológico. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que no sé si tienen dudas, preguntas del premilenialismo histórico, según todo lo que hemos ido hablando en este tiempo. Pastor, yo una duda con apantesis. Ajá. He escuchado a Sugel Michelén que habla de apantesis así como recibir para traer a casa, digamos, es el arrebatamiento más la venida todos juntos. Y no me quedó claro cuál es la otra interpretación. Bueno, le voy a dar, déjame ver, es que no, le voy a leer, yo subí dentro de, si me quieren seguir, los que no me sigan, yo tengo una página de Facebook que se llama Teologizando y por ahí de vez en cuando subo reflexiones. Yo recibí, producto de prepararme de la clase, pues subí 2 reflexiones, una la subí el 12 de septiembre y otra la subí hoy. Y voy a leerle esto que yo puse aquí y tiene que ver con las 10 vírgenes. Porque hay diferentes maneras de interpretar lo de las 10 vírgenes. El dispensacionalismo clásico piensa, yo creo que lo dije anteriormente, que las 10 vírgenes representan a Israel, así que la iglesia no tiene nada que ver con eso. Pero les voy a leer lo que cree Menzies, que como dije en la clase anterior, Menzies es amilenialista, pero también lo que cree Ladd, que es de lo que estamos hablando hoy, es un PH. Voy a leerlo rapidito. Estoy leyendo a Robert Menzies el libro The End of History, A Pentecostal and Fresh Approach to the Apocalypse, para conocer cómo un autor pentecostal, y en este caso amilenial, interpreta la escatología. Al analizar la parábola de las 10 vírgenes,
Menzies hace referencia a Craig Keener, que Craig Keener es PH, pero lo interpreta resaltando el matiz de apantesis como salir a recibir y volver con, concluyendo que las damas, allí en la parábola de las 10 vírgenes, regresan a la casa del novio. El problema es que Keener, en su comentario que se llama Background Bible Commentary, explica lo contrario. El movimiento nupcial no era uno de ida y vuelta, sino una procesión hasta la casa del padre del novio, donde se celebraba el banquete. Es decir, Menzies parece haber malinterpretado lo que está diciendo Keener en su comentario cultural. Y esto importa para Primera de Tesalonicenses 4, que es el arrebatamiento. Porque Pablo usa el verbo harpazo, que significa arrebatar, tomar por la fuerza, subrayando que Jesús mismo es quien toma con poder a los suyos. Allí también aparece el término apantesis. Pero si en Mateo 24 las vírgenes no realizan un viaje de ida y vuelta, tampoco a la iglesia tiene por qué salir a recibir a Jesús para regresar de inmediato con él al mismo lugar de partida. Más bien, la imagen combina el arrebatamiento poderoso de Cristo con la idea de un acompañamiento que continúa con el Señor hacia el destino escatológico para el cual el Señor vaya. Un ámbito de común protección que ocurre desde ese mismo momento en el cual vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Así que es una pequeña crítica que le hice a Menzies, y ven cómo ahí hablo de la palabra apantesis. Ahora voy a leer lo que publiqué hoy mismo, pero en respuesta a lo que dice ¿hacia dónde iban las 10 vírgenes? Parte 2. En mi post anterior señalé que Menzies había malinterpretado a Keener al afirmar que las vírgenes de Mateo 24 salieron a recibir y volvieron con el novio. Keener en realidad describe otra cosa. El movimiento era hacia la casa del padre del novio, donde se celebraba el banquete. Ahora, mientras me preparaba para mi clase de escatología, me topé con que George Eldon Ladd, en la obra que se llama The Blessed Hope, comete exactamente el mismo error, y lo voy a citar, y lo voy a traducir también. Las vírgenes salieron a encontrarse con el novio y inmediatamente después regresaron acompañándolo hacia la boda. Así que miren cómo Ladd dice que es un viaje de ida y vuelta, porque ellos salen y regresan. Ladd parece que piensa que las vírgenes ya estaban en el sitio de la boda. Y entonces salen a recibir al novio y regresan de nuevo al sitio de la boda. Y ahora sigo. Es decir, Ladd entiende que las vírgenes ya estaban en el lugar de la boda, salen un momento a recibir al esposo y luego regresan con él al banquete. Y sobre esa base concluyen que la iglesia será arrebatada para recibir a Cristo y de inmediato volver con él a la tierra. Pero esto simplemente no encaja con el trasfondo cultural de las bodas hebreas. Las vírgenes no esperaban acompañar al esposo de regreso al mismo sitio de donde salieron. Esto sería un movimiento absurdo. La procesión era clara: salir, encontrarse con el novio para iluminarle el camino, por eso eran las lámparas, hacia el lugar donde estaba la novia. La oscuridad no permitía que los caminos se vieran, entonces las lámparas alumbraban el camino del novio y después del novio y de la novia hasta la casa del padre, que es donde se iba a celebrar el banquete de la boda. Si el contexto cultural no mostraba un regreso inmediato al punto de partida, ¿por qué forzar esa lectura en Primera de Tesalonicenses 4? Lo que Pablo describe es un arrebato poderoso, un harpazo, y un encuentro apantesis que desemboca en un traslado a una comunión con Cristo en su destino, no un regreso casi instantáneo hacia la tierra. El problema está en forzar el contexto. Tanto Menzies como Ladd terminan torciendo el trasfondo histórico para hacer que la parábola respalde sus esquemas escatológicos. Pero la imagen nupcial es contundente. Quien se encuentra con el esposo simplemente le sigue donde quiera que él vaya. Y en el contexto de la novia es al mismo sitio donde se va a celebrar el banquete de la boda. O sea, ellos no regresan a donde estaban, ellos van a donde va el novio y es al lugar del banquete. Entonces la pregunta es,
¿Estamos leyendo la parábola a la luz de su contexto cultural o a la luz de nuestros esquemas escatológicos modernos? Ya está, yo dejé la reflexión. Pastor, Ah, pero las vírgenes, asociado a esto para entenderlo bien, estaban en la casa de la novia, con la novia, no, ¿no? no, las vírgenes estaban en un sitio diferente a donde está la novia. El novio va a donde están las vírgenes reunidas y juntos el novio y las vírgenes van a donde está la novia, recibe a la novia y de ahí van hasta el lugar donde se va a realizar el banquete, que es también en la casa del padre. Así que el destino final de la procesión es, dentro de la cultura judía, era la casa del padre. Ellos no terminaban ni siquiera en la casa de la novia, tampoco terminaban en la casa de las vírgenes, terminaban en el lugar del banquete. Ahí era donde terminaban. Porque yo tenía entendido que estaban con la novia No. y bueno, sí, sí venía el novio y salían con ella y volvían a la casa del novio, que era donde celebraban el banquete, pero no sabía que las vírgenes estaban en un lugar aparte. Sí, están en otro sitio esperando que llegue para ir juntas a buscar a la novia y después ir al lugar del banquete. Eso está en el comentario de Kinner que se llama, no sé si está en español, se llama el Background Bible Commentary y está en la página 110. Yo creo que yo lo tengo por aquí. Bueno, ya el tiempo ha avanzado un poquito, pero todavía están aquí 19, así que Bien, bien. están atentos a lo que estamos hablando. Al menos. Ya Bien. lo voy a buscar. Voy a darle exit aquí. Y entonces vamos a buscar sentido por aquí. Vamos a buscar Kindle. Bueno, de las 10 vírgenes, 5 nomás acompañaron a buscar al novio. Cierto. Pero aquí me llama la duda porque, bueno, cuando despertaron del sueño y todo eso, a 5 le faltaron aceite. Ah, Y para que no le faltara a las otras 5, ¿a dónde fueron a comprar? ¿a dónde fueron a comprar? Bueno, el mismo, no recuerdo si el comentario lo dice, pero había vendedores ambulantes de aceite. Entonces, a pesar de eso, iba a ser difícil que en la medianoche ellas fueran a conseguir aceite, porque lo más probable es que Sara no iba a conseguir a nadie. Así que ese es parte del problema de las vírgenes, que no iban a conseguir a nadie en ese momento. Así que, por Bueno, más que fueran a comprar, muchos también aducían a eso de la venida de Cristo, que había que tener el Espíritu Santo para poder salir a recibirlo, que Claro. también se interpretaron muchas veces en la iglesia. pero la realidad es que el pasaje no habla de eso. Eso es alegorizar lo que dice el texto. Pudiéramos interpretar que el aceite, el Espíritu Santo, pudiera ser una interpretación alegórica de lo que dice ahí. La realidad es que no estaban preparadas. Las vírgenes no estaban preparadas y ellas sabían que tenían que estar preparadas. Es como, yo hace poco prediqué de eso y decía, las vírgenes solamente tienen que hacer una cosa. Lo único que tenían que hacer era asegurarse que esa lámpara estuviera prendida cuando el novio llegara. Y si la lámpara lo que iba a iluminar el camino desde la casa donde ellas estaban hasta donde estaba la novia y hasta la casa del novio, ellos lo que necesitaban era tener por lo menos luz en sus lámparas hasta que saliera el sol, porque después que saliera el sol ya no hacían falta las lámparas. Lo que necesitaban tener un poco de reserva de aceite para asegurarse de estar encendidas en ese momento. Así que las vírgenes solamente tenían algo que hacer y no lo hicieron bien. Déjame, voy a buscar la página 110. Por aquí. Entonces, un poco difícil. 116. No, 16. $25. Aquí. A ver, aquí dice, aquí en Mateo 25:1, cuando dice el reino de los cielos es como. Aquí la boda no
Las bodas eran en la noche y las antorchas se usaban como parte de la celebración, que se enfocaba en la procesión llevando a la novia a la casa de el esposo. Es poco probable que las lámparas se refieran a unas lámparas pequeñas herodianas que llevaban en la mano. Toda la evidencia apunta a que se trataba más de antorchas, que eran las que usaban en el contexto greco-romano, en las ceremonias de las bodas. Para muchas personas, estas antorchas tenían estaban sumergidas en aceite. La tradición palestinense, en los tiempos recientes, el banquete de la boda ocurre en la noche, después de un día de bailes. El novio deja a la novia después que con quien se había estado quedando y sale a recibir al novio con la antorcha. Y después la exportan de vuelta a su casa, a su esposa, a la que cortan de nuevo para la casa del novio. Pero entonces, voy a ver un poco por aquí. Sí, así que la procesión sale, pero después por aquí en algún lado él dice que era a la casa del padre. A ver dónde es que está. Aquí está. Las mujeres jóvenes se suponía que se encontraran con el novio, que después iban a ir con la novia a su casa, a ver lo que estamos hablando ahorita, a la casa de la novia, para después ir en procesión de vuelta para la casa del padre, para la festividad. Algunos sugieren de que el Jesús mismo está tomando el lugar de Jesús, hablando de su divinidad. Así que aquí Kinner nos aclara el panorama. En realidad, el novio recoge a las vírgenes, van a la casa de la novia y van a la casa del padre donde se realiza el banquete. Ese es el movimiento, según Kinner, en Mateo 25:10. Digo, esto dice Kinner, ¿verdad? Uno a lo mejor no tiene que estar de acuerdo con Kinner, pero al menos eso es lo que él dice. Así que, ¿verdad? Y además que tengo un comentario, una pregunta. Este tema es interesante, a mí me gusta mucho. Digamos que las vírgenes también tenían que estar preparadas, de Por acuerdo también supuesto. a lo que vimos, porque llegaba en cualquier hora el novio a buscar pasaba por la casa de las novias, yo le pregunto para reafirmar, por la casa de ellas, y de ahí se iban a la casa de la novia y volvían a la casa del novio. Sí, pero y es interesante porque es inesperado, pero no tanto. Porque ellas sabían que el novio venía. Y el novio iba a llegar en algún momento durante esa noche. Lo que no sabían era en qué momento de la noche iba a llegar. Pero las vírgenes estaban vestidas y preparadas para recibir al novio. Lo que pasa es que se cansaron de esperarlo. Pero ellos sabían que iba a venir en ese momento. O sea, que iba a venir en esa noche. La noche. El momento era en esa noche. Así que pues no, tampoco era tan difícil. Como yo dije anteriormente, no es tan difícil. Tú sabes que el novio viene. Sabes que viene durante esa noche. Lo único que tienes que hacer es tener aceite en la lámpara. Asegúrate de que tengas el aceite que necesitas. Porque en algún momento durante esa noche va a venir el novio a buscarte para llegar donde la novia y para ir al banquete. Y entonces la consecuencia fue, si tú no estabas preparada, entonces no trates de prepararte después porque va a ser muy tarde, porque cuando se cierre la puerta del banquete, más nadie va a poder entrar. Y entonces estas vírgenes de alguna manera consiguieron el aceite, que era difícil de conseguir esa hora, pero ya era muy tarde. Porque ya se fueron a buscar el aceite cuando ya estaba por llegar el esposo. No le iba el tiempo. Así que el llamado principal de la parábola es a estar preparados, porque nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, según dice ahí Jesús. Pero nadie sabe como el momento específico. Pero cuando la noche ya está avanzada, entonces sabemos que cada día el día se acerca más. Así que no es que vamos a ponernos como locos a especular, como han hecho unos cuantos por ahí,
pero los momentos nos indican que en cualquier momento puede ocurrir ese evento que yo creo que todos estamos esperando. Profe, lo que yo sabía, porque yo había estudiado este tema tiempo atrás respecto a la cultura en aquel entonces, lo que yo sabía que las novias, perdón, las vírgenes esperaban al novio, pero después de que ya se habían casado, simplemente venía ahora el novio a buscar a la novia para llevársela. Entonces, lo que yo había estudiado respecto a la cultura, que ellos ya habían tenido su fiesta, ya se habían casado y ahora la novia había ido a la casa para arreglar sus cosas, pero el novio llegaba de sorpresa. Entonces las vírgenes, en este caso, eran, claro, eran vírgenes que anunciaban y pegaban un grito y tenían que guiar al novio porque llegaba de sorpresa para llevarse a la novia, más que en la celebración en sí. Ajá. Es lo que yo había, digamos, estudiado, por eso ahora eh, Pero pero es bueno aprender, es bueno aprender, vi que leí a Kinner, o sea, no, claro. lo estoy leyendo de él, no es que yo me lo inventé, estoy leyendo lo que dice Kinner. Otra cosa es si Kinner tiene o no tiene razón, ¿verdad? Porque pues ahí yo no puedo saber. Pero Kinner es una de las autoridades más grandes ahora actualmente del Nuevo Testamento y para la gloria del Señor es pentecostal también, aunque es premilenial histórico y eso es interesante, pero sin embargo, en su comentario, él deja claro que esta es la manera de proceder. Y, por ejemplo, como le dije, Menzies, en su comentario, él intenta citar a Kinner para hablar de lo que él piensa, pero lo cita mal. Él malinterpreta lo que está diciendo Kinner y dice lo que él piensa que es y le hace un mal trabajo a lo que dice Kinner y lo interpreta según su cosmovisión, porque Menzies está de acuerdo con la idea de la recepción formal helenista, esta idea de la pantesis, como salir a encontrarse con el novio y regresar de nuevo para donde tú saliste. Que como vimos, esta idea no cuadra para nada con la idea de Mateo 25 y la boda de los hebreos, según Jesús mismo la narra ahí en Mateo 25. Así que no sé quién más tiene otra duda, otra pregunta, otro comentario. Le digo, este tema me gusta mucho. Especialmente el tema del arrebatamiento es un tema que me gusta mucho. Así que, ¿alguien más? Pastor, no lo quiero demorar, pero las vírgenes se enteraban el mismo día de la boda. Le pregunto porque yo tengo una interpretación sobre el arrebatamiento basado en Segunda de Reyes 2:5, donde le dicen a Eliseo, le preguntan si sabe que su señor iba a ser Ah, arrebatado hoy. ajá. Digamos, por lo que yo tenía entendido, que la fecha y la hora, por supuesto, el arrebatamiento no la sabe nadie, pero el mismo día del arrebatamiento, todos los cristianos vamos a sentir esa trompeta final dentro de nuestro espíritu, de que ese día va a ser. Y para lo cual está basado en Segunda de Reyes 2:5 y después más adelante también lo dice, cuando van a Sí, Gilgal sí. y cuando van a Jericó, Ujú. que le dice, sabes que tu Señor va a ser arrebatado hoy. Hoy. Ujú. Y él dice, sí, yo lo sé, calla. Por eso le pregunto si las vírgenes se enteraban el día de la boda que él iba a buscar a la novia. No creo. Y ellas ya sabían, porque por eso es que tenían aceite. Porque sabían que esa noche era que venía el novio. Si no, no hubieran tenido el lámpara, no estaban, o sea, ellas se supone que estaban preparadas, porque sabían que venía. Lo que no sabían de nuevo era el momento específico. Pero ya sí, ellas sabían que esa noche en algún momento iba a venir el novio. Por eso es que digo las insensatas fueron en verdad, de verdad, bien insensatas, bien irresponsables. Porque ellas sabían, todas sabían que no iba a venir. Lo que pasa es que ese novio, no sé cómo en la cultura de ustedes, en los diferentes países que están aquí, pero acá en Puerto Rico, lo normal es que la novia es la que llegue tarde. Cuando yo me casé con mi esposa, yo tuve que esperar, yo creo, como una hora que llegara a la iglesia. Y es totalmente normal aquí que el novio esté en la iglesia y espere como una hora porque llegue la novia. Es normal. Sí. Pero entonces acá era al revés. Aquí
Tú sabías que el novio venía, pero no sabías en qué momento era que iba a llegar. Y este novio como que se dio mucho puesto, diríamos acá. De repente, pues sí voy, pero por ahí viene. Inclusive, en algún lado, no recuerdo dónde estaba leyendo, que pudiera pasar que alguien dijera, por ahí viene el novio, y en realidad no venía todavía, hasta que llegaba de verdad. Pero el hecho era que el novio iba a llegar esa noche y las vírgenes sabían que durante esa noche el novio iba a llegar. Eso es indiscutible. Gracias, pastor. Así que no sé si alguien más tiene un comentario, una pregunta. Bueno, pues espero que hayan entendido. Todavía hay 18, eso es bueno. Ahorita habían 20, solamente se han ido 2 y ya son casi las 10. Las 10 para mí, así que ha estado bueno esto. Espero que Sí, hayan no, aprendido. está bueno, mi pastor, está bueno, está bueno. Sí, espero que hayan aprendido mucho esta noche. Como le dije, esto es uno de los temas que más me apasiona dentro de la escatología, el tema del arrebatamiento. Y creo que hay muchas malas interpretaciones, no es intencional, pero hay mucha desinformación, mucho desconocimiento, y ese desconocimiento lleva a la gente a creer cosas incorrectas. Y estas creencias incorrectas no son malintencionadas, pero muchas sí son incorrectas. Y el problema es que este tipo de interpretación incorrecta entonces lleva a los maestros y a los etcétera a enseñar cosas erróneas, basados en presuposiciones que están erradas. Por ejemplo, eso que le dije de Peterson de 1930, muchas veces se dice, no, la pantesis es lo mismo que la recepción formal helenística. Pero lo que no te dicen es que la primera persona que interpretó eso fue Eric Peterson en 1930. Antes de eso, nadie había hablado de eso. Eso es como, va al otro ejemplo rápido, el 666. En esa obra de Keener no, en la obra de N.T. Wright y Michael Berg, ellos dicen que la manera de entender el 666 es usando la gematría. Yo creo que eso lo había dicho anteriormente. Usando gematría se entiende que el 666, en el entorno de Juan, 666 significaba César Kaiser, el César el Señor, significó el Señor César. El problema de nuevo, lo que no te dicen es que nadie dijo eso hasta el siglo XVIII, más o menos, que fue la primera persona que interpretó el 666 como César Nerón. Nadie lo había interpretado así antes, nadie, incluyendo en la patrística, nadie. Y eso tampoco nadie lo dice. Y eso es importante saberlo. Y porque sea algo novedoso no significa que esté mal. Pero tienes que ser sincero en decir que nadie había tenido antes esa interpretación. Porque entonces tú estás trayendo una idea que es novedosa. Y de nuevo, no es que esté mal, pero tienes que reconocer que es novedosa tu idea. Tu interpretación es una interpretación novedosa, para bien o para mal. Así que vamos a terminar ya por hoy. Les doy gracias por haberse quedado hasta aquí, hasta ahora tan tarde. Y espero, como dije, que hayamos aprendido mucho en esta noche y que sigamos trabajando con esto tan interesante que es la escatología. La próxima semana viene el dispensacionalismo. Estoy seguro que es el momento que muchos están esperando. Así que nada, le agradezco mucho. Voy a pedir a alguien, a cualquiera que sea voluntario y que nos lleve en oración en la noche.